abril del año 2022 y bueno, encantados de recibirlos como cada martes en esta barra de la medicina educativa. Dimos estos 2 espacios de martes para que el doctor nos hiciera favor de recuperarse y también que tuvo muchísima chamba, que gracias a Dios, bueno, esto no para. Así es de que pues bienvenidos y arrancamos en la emisión número 61, muy contentos ya. Tenemos 1 año, 4 meses de estar con ustedes. Les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente al programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy contento de estar aquí nuevamente. Lupita, como bien lo dices, a veces hay que hacer una pequeña pausa para agarrar nuevos bríos, nuevas fuerzas, con más entusiasmo. Y bueno, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tomar un pequeño aire, un pequeño descanso, como bien lo dices, pero ya estamos aquí nuevamente, muy contento para todas estas transmisiones en vivo, para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, de seguirnos cada semana, cada martes a esta hora, Lupita. De verdad me da mucho gusto estar nuevamente aquí con todos ellos. Me da mucho gusto el poder retomar los programas con este tema, que es muy bonito, es muy interesante. Va a ser un tema muy fisiológico, muy de entender algunos conceptos importantes del funcionamiento de nuestro cuerpo, y es relevante el conocimiento de cómo funciona el proceso en el tubo digestivo, Lupita, y cómo lo podemos visualizar con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular que vamos a ir viendo a lo largo de la transmisión. Y pues ya, Lupita, ¿qué te cuento? Pues ya horario de verano, ya nos cambiaron el horario aquí en México, también el ajuste de las horas de día, un poquito como con un cambio de horario, pero pues ya uno ajustándose, mucho calor en la Ciudad de México, pero le repito, pues muy contentos de estar aquí, Lupita, transmitiendo hoy para nuestros amables para nuestra amable audiencia. Así es, doctor, pues bienvenido y arrancamos con mucha fuerza y hoy le damos las gracias por su cortesía, gamografía e inmunoanálisis SC. Muchas gracias, doctor, hasta Cuernavaca, Morelos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un gran tema, doctor, que pues la verdad hay muchas preguntas alrededor. Hoy que anunciamos que hoy iba usted a tocar este tema, pues hubo muchas preguntas alrededor de, y también una enfermedad que de momento se confunde mucho por los síntomas, que ya usted nos platicará. Y el tema del día de hoy es enfermedades funcionales gastroesofásicas, reflujo, vaciamiento gástrico, alteraciones de la deglución, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular. Súper interesante. Así es de que, pues un día como hoy en la historia, el primer gastroenterólogo que se tiene noticias bien achilla, nombre de un oficial del Segundo Templo de Jerusalén que se encargaba de tratar los problemas digestivos de los sacerdotes enfermos hace 2500 años. Bien interesante esta nota que por ahí la encontramos y nos dio mucho gusto porque forma parte fundamental de todo lo que hoy nos va a explicar usted el día de hoy. La medicina nuclear y la imagen molecular, una especialidad que hoy es visible gracias a la visión de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, que con un lenguaje sencillo pero claro, ha logrado generar gran interés y desde luego que nos acompañen cada semana. Gracias a todos ustedes, pues seguimos al aire. Y bueno, pues vamos a presumir quién es nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y desde luego ese brazo social que tiene el doctor Díaz Meneses no podía faltar. Forma parte del Club Rotario Alameda, un gran compromiso social para él y bueno, pues desde luego gracias a gamografía
e Inmunoanálisis SC. Muchas gracias, doctor, hasta Cuernavaca, Morelos. Y la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico en la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los primeros divulgadores pioneros en lenguaje español totalmente verificado. Y bueno, pues ya les platicábamos el cambio de horario. Hoy es 5 de abril, son las 9 de la noche con 2 minutos. Y el tema del día de hoy, enfermedades funcionales gastroesofásicas, reflujo y vaciamiento gástrico, alteraciones de la deglución, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular. Súper interesante. Vamos a ver de qué se trata, cómo estamos diseñados, y aquí el doctor nos va a hacer favor de platicarnos. El Día Mundial de la Salud Digestiva es una iniciativa promovida por la Organización Mundial Gastroenterología y se celebra el 29 de mayo conmemorando esta fecha de su creación. Y bueno, doctor, vamos rápidamente. ¿Qué es el ERGE? Es un trastorno gastrointestinal muy frecuente. Se estima que el 40% de los adultos tienen pirosis y o regurgitación al menos una vez al mes, 20% de una vez a la semana y el 7% diariamente. Vaya que sí es muy, pero muy interesante esta parte de lo que vivimos. Y bueno, pues nuestros mensajes, como siempre, cada semana, gracias a nuestra casa Promo Estéreo por estar con nosotros y darnos las facilidades. Gracias a nuestra querida Celia González, nuestra productora en radio. Está Belén Maspeitia en las redes sociales. Y bueno, pues nuestras redes ya las conoce. Estamos completamente en vivo en la medicina nuclear y la imagen molecular, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña. Y bueno, pues el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, doctor, el 2 de abril, que creo que de ese tema no hemos platicado, valdría la pena en algún momento. Y bueno, el Día Mundial de la Salud, este próximo 7 de abril, el jueves, es un día muy especial para la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, por las redes del doctor Díaz Meneses las ponemos aquí. Recuerden, cualquier estudio que ustedes necesiten de medicina nuclear, aquí les podemos dar toda la información que necesiten al 5510-640164. Y el dato curioso, doctor, ¿nos quiere acompañar con el primer dato curioso de la noche? Sí, Lupita, muchas gracias por darme la palabra. Fíjate que pues tuvimos, lo vamos a mencionar someramente después, pero tuvimos la oportunidad, hemos tenido la dicha más bien, de poder ser divulgadores de la medicina nuclear y la imagen molecular, y algo que a muchas personas les genera un tanto de preocupación, un tanto de incomodidad quizá, es la palabra nuclear. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de, pues, desmitificar ciertas cuestiones tergiversadas o ciertas cuestiones imprecisas con respecto a lo que es la palabra nuclear, ¿no? Y la semana pasada pues, tuvimos la oportunidad de ir al Club Rotario Paseo de la Reforma y hablar un poquito de eso, y bueno, hoy quisiera platicarlo un poco con nuestra amable audiencia. Cuando escuchamos la palabra nuclear, siempre se nos viene a la memoria eventos pues nefastos, eventos muy tristes, eventos muy tremendos que sucedieron en el pasado, porque realmente todo lo que es la investigación, la ciencia nuclear, inició desde un punto de vista más bien de uso bélico, no tanto para fines pacíficos, no tanto para hacer el bien a las personas. Sin embargo, pues así es como fue y pues no podemos cambiar. Y esto pues llegó a que todo lo relacionado con nuclear, todo lo relacionado con atómico tenga una connotación negativa. Y esto pues es algo precisamente muy injusto, Lupita, porque finalmente lo que los seres humanos podemos hacer con los insumos nucleares, con las energías atómicas y con todas las cuestiones que están derivadas de estos desarrollos científicos que después se convirtieron en tecnológicos, pues es algo que debemos de darle su justo valor y entender de una manera pues lo más precisa posible.
Yo decía en aquella ocasión que pues las cosas dependen del fin que nosotros les demos. Y esto también aplica para la palabra y las cuestiones nucleares. Es cierto, se pueden hacer cosas muy, muy feas, muy tremendas con este tipo de energías, este tipo de insumos, pero también es cierto que podemos hacer cosas muy buenas. Dentro de las cosas buenas que podemos hacer, pues es la cuestión de ambiental, la cuestión de energía, energía que es bastante importante, la cuestión alimentaria y por supuesto la cuestión médica, que es en donde nosotros nos estamos enfocando. Porque algo que siempre preguntan las personas es si los estudios de medicina nuclear les van a ocasionar más daño que bien. Y pues obviamente que la respuesta siempre es, pues sí, o sea, siempre se les va a realizar estos estudios con parámetros altos, altísimos de seguridad, con estándares internacionales, y siempre la idea es que cuando estos estudios son bien hechos, bien ejecutados, siempre les van a proporcionar un beneficio a los pacientes que se hacen estos estudios. Bueno, eso es algo, es una cruzada que tenemos, es una misión que tenemos para tomar conciencia de la parte buena que tiene la cuestión nuclear, la medicina nuclear que, bueno, estamos nosotros desarrollando y divulgando en estos programas. Ahora, regresando un poquito a lo del dato curioso, ¿por qué causa tanto temor la cuestión nuclear? Pues por obvias razones en el pasado, pues lo que sucedió en aquella gran enfrentación a nivel mundial, sabemos perfectamente, ¿no? Lo que pasó en tierras japonesas. Pero el problema es que la cuestión nuclear, y ahorita está muy en boga, Lupita, está como que retomando nuevos bríos, pues por los eventos recientes que han sucedido a nivel mundial en Europa del Este, ¿no? Es sabido la intromisión o la incursión, más que intromisión, la incursión de un país grande con arsenal, con capacidad nuclear, como lo es Rusia, dentro de otro país como lo es Ucrania, ¿no? La cuestión es que hay países que tienen un arsenal, un armamento amplio de armas nucleares. Y el objetivo de tener estas armas nucleares, pues, es sobre todo no usarlas. ¿Por qué? Pues porque el hecho de usarlas implicaría de lo que estamos platicando ahorita, de detalle curioso, ¿no? Una destrucción mutua asegurada, o en la terminología MAD, ¿no? Entonces, pues eso es muy, muy, muy tremendo, es lo que significa esto de MAD, ¿no? Es decir, nosotros nos volcamos más hacia la parte benéfica de la medicina nuclear, de las cosas que hacemos con la energía nuclear y las cuestiones atómicas, pero no por eso cegamos los ojos y dejamos de estar muy pendiente de lo que pasa en el mundo. Es por eso que es muy importante, es muy trascendental que países como México hayan sido los propulsores y los impulsores de un tratado de no proliferación de armas nucleares en Latinoamérica. De hecho, la región de Latinoamérica tiene un premio Nobel de la Paz, México encabezándolo, porque, para que lo sepan, ¿no? México tiene un premio Nobel de la Paz por encabezar la no proliferación de armas nucleares, o sea, para que no hubieran armas nucleares en México, no hubiera armas nucleares en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, etcétera. La región de Latinoamérica es una región desmilitarizada nuclearmente hablando, pero por supuesto que el crecimiento de las aplicaciones pacíficas de la medicina nuclear, pues ahí están patentes, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de esto, hay que tener conciencia, y pues así como hace cosas buenas, pues nosotros como humanidad, como ciudadanos, debemos estar muy pendientes de que esta ciencia, esta tecnología no se use para cuestiones de intimidación, que no se use para cuestiones bélicas, porque pues las consecuencias pueden ser muy, muy, muy tremendas, Lupita. Así es, y lo más importante aquí, doctor, es que no damos el enfoque necesario para tener un mayor conocimiento, y de momento esto empieza a ser
un radiopasillo y empiezan, es que es malo, es que no te conviene, mejor no te lo hagas. Y desafortunadamente muchas veces no dejamos a los expertos a que ellos hagan lo que tienen que hacer y nos den la explicación necesaria. Pero bueno, amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya empezaron a llegar las preguntas y eso nos llena de mucho gusto. Gracias por tu cortesía, Gamagrafía e Inmunoanálisis, Sociedad Civil, y muchas gracias hasta Cuernavaca, Morelos, doctor, por acompañarnos. Y pues vamos a iniciar, doctor, porque si no las preguntas llegan y no vamos a dar paso a ninguna si nos tardamos más. Bueno, ya platicamos un poquito de estos malestares de esta enfermedad y bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué estudios de medicina nuclear e imagen molecular se hacen para las alteraciones de la función gastroesofágica? Sí, Lupita, fíjate que los estudios de medicina nuclear nos permiten obtener información muy fisiológica, muy en un estado natural, por decirlo así, porque finalmente nosotros podemos visualizar ese funcionamiento de las estructuras del tubo digestivo en condiciones lo más parecido a la realidad de los pacientes. Y esto es muy importante porque finalmente, si bien es cierto que se pueden hacer estudios con otras modalidades de imagen, yo lo hemos dicho más de una vez, una de las fortalezas de la medicina nuclear y la imagen molecular es que se asemeja mucho a cómo son estas condiciones en nuestra vida real. Y aparte, bueno, no hay necesidad de introducir una sonda, no hay la necesidad de introducir un tubo, etc. Nosotros estamos buscando una cuestión más funcional que anatómica. Recordemos que muchas veces tú puedes tener alguna anomalía anatómica, una anomalía en la forma, pero la alteración a veces va más allá de ese aspecto y entramos en alteraciones funcionales, es decir, de cómo funcionan las diferentes estructuras del organismo. Y aquí pues valdría la pena pues entender que con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular nosotros podemos tener información importante con respecto a la deglución, un proceso que se da en la boca. Esto sobre todo se utiliza más en bebecitos, infantes. ¿Alguna vez te acuerdas, Lupita, que hablamos de la salivogamagrafía, en donde dijimos que les daba lechita radiactiva y esas cosas? Bueno, pues este tipo de estudios se hacen, obviamente ya lo hablamos en niños, pero también se hacen en adultos. En un niño que tiene una alteración en la deglución conocida o una alteración en la deglución sospechada, porque hay niños que nacen con malformaciones en su boquita, ¿no? Labio y paladar hendido o alguna otra malformación, o a lo mejor con algún divertículo que es como un saquito que crece en la pared del tubo digestivo, que pues puede ser hablando en este caso, pues puede ser en el esófago o en alguna parte de la laringe, ¿no? La laringe pues es la parte del tubo digestivo que va, hablando del aparato digestivo que va de la boca hacia el esófago, que está a nivel del cuello. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos alguna alteración en la deglución en un paciente que sabemos que la puede presentar, ¿por qué es importante conocer el grado o por qué es importante saber esta situación? Pues porque estos pacientes son muy propensos a tener broncoaspiraciones. Al estar alterado el sistema de la deglución, recordemos que el inicio del esófago y el inicio del aparato de la tráquea perteneciendo al sistema respiratorio y el esófago perteneciendo al sistema digestivo, empiezan a nivel del cuello, están pegaditos y nada más están separados pues prácticamente por una pared de músculo. Entonces es posible que cuando hay una disfunción en esta situación,
en la coordinación de estas dos estructuras, por un lado la laringe y por el otro lado el esófago, haya un paso anormal del contenido de la cavidad oral, es decir, del contenido que está destinado al sistema digestivo hacia el sistema respiratorio. Y pueden ser cosas tan pequeñitas como gotitas de saliva, gotitas de agua, o cosas más grandes como pedacitos de comida, etcétera, ¿no? Entonces, el conocer estas alteraciones en la deglución, pues es importante. Y, por ejemplo, este estudio de la lechita, de la gotita que se le pone, o de la lechita que se le pone a los niños, es importante porque los niños no cooperan. Entonces, imagínate, tú tienes, como lo decía hace ratito, tú tienes que hacer un estudio lo más natural posible para que realmente lo puedas evaluar. Y esto obviamente que a un niño no le puedes pedir que coopere para que tome, por ejemplo, el medio de contraste que se utiliza en un estudio radiológico, que los hay, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, pues, un bebecito pues no coopera, ¿no? Entonces tienes que hacerlo de la manera más sencilla posible. O poner un medio de contraste en un paciente que potencialmente pueda aspirarlo, y bueno, pues el medio de contraste tiene una densidad, tiene ciertas características que hacen complicado que esa sustancia en particular se aclare, se depure, se limpie del tracto respiratorio, pues evidentemente que no es tan deseable el hacer ese tipo de estudios, si se cuenta con estudios que son más naturales, que son más fisiológicos, ¿no? Como los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, que pues ahí está, ¿no? Para ver los problemas de deglución. También una cuestión importante es evaluar si hay un retorno anormal de los alimentos una vez que han ingresado al estómago. Ya hablamos de la faringe, ¿no? Que es esa parte que conecta la boca con el esófago. Es una parte como intermedia, que está en el cuello. El esófago pues empieza en la parte de abajo del cuello y se extiende, Lupita, a través de la parte del pecho o el tórax, la parte posterior. Y este esófago, pues, lo que hace es un conducto para que pueda pasar el bolo alimenticio, que es, bueno, lo que masticamos cuando comemos, o el agua que tomamos, que este bolo alimenticio pase de la faringe a el estómago. Y se supone que esa es la dirección que debe de tener. El hecho de que se regrese, pues ya es una anomalía, ¿no? Pues obviamente, pues todos entendemos que no es normal que las personas estemos teniendo vómito, ¿no? O sea, es decir, que regresemos la comida, pues eso es una cuestión anormal, es un aviso de que algo está alterado, es un aviso de que algo está funcionando. Pero bueno, una cosa es tener vómito y otra cosa es tener reflujo. Y el vómito se puede acompañar de náusea o no. La náusea es esa sensación molesta que uno puede llegar a sentir en la boca del estómago, que se acompaña de síntomas de reacciones neurológicas o por neurotransmisores que controlan la función del estómago, porque pues hay que saber que el estómago, el esófago tienen un control nervioso por el sistema autónomo, y es autónomo pues porque nosotros no tenemos que pensar, no tenemos que concentrarnos para que funcione, simplemente funciona. Bueno, entonces todas esas reacciones de síntomas neurológicos, como es la sensación de malestar, que empieza uno a salivar aquí, que empieza uno a salivar, que empieza a tener la molestia en el estómago, todo eso es lo que se llama náusea, y a eso generalmente eso le precede al vómito, que es cuando pues, empezamos a hacer las arcadas y sacamos la comida, ¿no? Cuando tú tienes un vómito sin náusea, es decir, que simplemente te vomitas sin tener todo este aviso previo, esa es una señal muy importante de que pueda haber un problema más que estomacal, más bien un problema neurológico. Entonces eso hay que estar siempre bien pendientes, ¿no? Si el vómito es con o sin náusea. Bueno, entonces eso hablando con respecto al vómito. ¿Pero qué es el reflujo? El reflujo es similar al vómito en el sentido de que es el retroceso
el flujo en reversa del alimento una vez que estuvo en el estómago. Entonces, el hecho de que haya un reflujo, pues no es normal. Y generalmente no se acompaña de náusea, pero, o bueno, la náusea no es y el vómito no son como que los síntomas primordiales, pero sí causan molestias. Y nuevamente, el conocer qué tanto refluye el contenido del estómago hacia el esófago, porque ya dijimos que de la faringe pasa al esófago y de ahí llega al estómago, es importante, sobre todo en niños pequeñitos. Nuevamente, estos estudios de la parte alta del estómago son bastante importantes en niños pequeñitos, porque pues a un niño pequeñito pues es difícil obtener una sintomatología, ¿no? Niños que puedan estar muy molestos, que puedan ser llorones, que a lo mejor no quieran comer bien, y algo muy importante por lo cual se piden muy frecuentemente estos estudios, Lupita, niños que se enfermen seguido de los pulmones. Justo a esto iba, doctor, y aquí lo interrumpo un poquito. De las preguntas que han estado llegando de nuestro público, que ya nos hicieron favor de pasarlas, muchísimas preguntas alrededor. ¿A los niños se les puede hacer medicina nuclear por presentar reflujo, doctor? Sí, claro. De hecho es un estudio que se tiene que solicitar cuando otras explicaciones de por qué el paciente tiene las molestias que tiene no son satisfactorias. Incluso también se pueden utilizar para probar ciertos tipos de alimentaciones, ciertos tipos de dieta que son antirreflujo. O sea, para valorar la respuesta a una medida dietética o a una medida farmacológica en niños o en adultos. Y aquí lo importante, Lupita, es que realmente son estudios que son muy, muy sensibles, que reproducen muy bien las características que se encuentran en la vida real de los bebecitos. Incluso pues, se les da la fórmula láctea que ellos consumen, como decíamos, su lechita radiactiva, su alimento radiactivo, ¿no? En un bebé, porque en un bebé pues como que a veces es más complicado extraer esta información de cómo están funcionando ciertas partes del cuerpo. Entonces te decía que el reflujo es importante porque dependiendo de la severidad, Lupita, el reflujo puede llegar únicamente hacia el tercio inferior del esófago y ahí pues te da sobre todo molestias gastrointestinales. En un niñito pues es que esté inflamadito de su pancita o que tenga presente vómitos o que sea llorón o que no quiera comer. Estos son síntomas muy inespecíficos que, bueno, los pediatras por supuesto que lo pueden evaluar de manera excelente, pero siempre es deseable pues poder contar con información también funcional acerca de qué está pasando. Y bueno, el problema, o un problema un poquito más complicado es cuando este reflujo, Lupita, es tan severo que hace que se regrese de nuevo a la faringe y que de la faringe el bebé lo aspire. Que el bebé, porque pues, todo el tiempo estamos respirando, ¿no? Y los bebés, pues muchas veces no comen sentados, comen acostaditos y los ponemos acostaditos. Entonces, si tú pones un bebé acostadito, pues haz de cuenta que el efecto de la gravedad, pues no hace que el líquido se vaya pues a la parte más baja del estómago, ¿no? O sea, hace que esté pues en una cuestión más plana, por decirlo así. Entonces ahí la gravedad ya pues no te ayuda, ¿no? Pero pues, los niños no duermen parados, los niños duermen acostaditos y muchos de estos reflujos se pueden dar en la noche, porque acuérdate que un niño come más seguido que un adulto. Entonces pues sí es algo que pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, con un estudio, se puede hacer el estudio de reflujo gastroesofágico junto con el estudio de vaciamiento gástrico para ver cómo está la dinámica de la movilidad intestinal en estos pequeñitos y ver primero si está vaciando de manera adecuada el alimento del bebé. Segundo, si está viendo reflujo o no. Si hay reflujo, hay que ver hasta dónde se regresa, porque ya te dije, no es lo mismo que se regrese a la mitad del esófago a que se regrese hasta la boca. Tercero, ¿cuántos eventos de reflujo tiene? Es decir, no es lo mismo que el bebé tenga un evento de reflujo una vez en una hora a que tenga 10 o tenga 5.
en 1 hora. O sea, también podemos cuantificar la severidad y el grado de reflujo. Esto es muy importante, Lupita, porque no implica el que nosotros tengamos que meterle un aparato al bebé y dejárselo ahí puesto 1 día o 2 días, o a un niño pequeñito. Entonces, esta es otra gran ventaja de la medicina nuclear y la imagen molecular, que no es invasivo. O sea, no tienes tú que meterle una sonda al bebecito y estarlo monitorizando. O sea, es algo que tú puedes hacer de una manera pues bastante sencilla y con resultados bastante fiables. Y aquí precisamente toma relevancia con lo que abrimos el programa, Lupita, de, a ver, o sea, el hecho de que sea nuclear no quiere decir que le va a pasar algo malo al bebé, porque todo esto está súper controlado, todo esto está súper regulado, o sea, no hay que tener un temor innecesario simplemente porque implique el uso de isótopos radiactivos. Finalmente lo estamos haciendo con todos los parámetros de seguridad para darle un beneficio, y no hay otra forma, no hay una mejor forma de conocer este tipo de cuestiones, Lupita, que cuando tú lo ves, el beneficio que le das a los pacientes, pues tener esta información, pues sí que es bastante relevante, ¿no? Y no solamente eso, también tú puedes saber qué tanto el bebé está aspirando, porque finalmente esos bebecitos que a cada rato se están enfermando de la gripa, de la tosecita, y se le da pues un tratamiento con antibióticos, se le da un tratamiento con medicamentos que mejoren la limpieza de los pulmones, por decirlo de la manera, es decir, que hagan que el moco o las secreciones pulmonares no sean viscosas, que puedan salir bien. Esos tratamientos sintomáticos, mientras tú no llegues a una causa etiológica, es decir, mientras tú no sepas qué es lo que le está provocando el problema, pues tú puedes pasarte mucho tiempo con tratamientos que van hacia los síntomas, pero que no están atendiendo la causa principal del problema. En este caso, pues sí, hay niñitos que tienen este problema, ¿no? Que su problema no es de que se estén infectando a cara, su problema es que, bueno, están broncoaspirando y, bueno, esa secreción produce una inflamación que, bueno, por supuesto que se puede infectar, ¿no? Pero el conocer esta información le permite al médico pediatra o al médico que atienda al bebecito, pues, tratar de dar un tratamiento que procure ser lo más efectivo, ¿no? Y ir valorando la respuesta a las medidas farmacológicas, como te decía, como lo decías hace ratito, ¿no? O sea, hay fórmulas lácteas que mejoran esta cuestión del reflujo. También hay medicamentos que pueden mejorar la cuestión del reflujo. Y sí, pues uno puede estimar la respuesta al tratamiento mediante una cuestión de ver si el niño deja de estar molesto, si el niño come más, si el niño ya no tiene las molestias, ¿no? Pero una manera objetiva de ver el efecto directo de estas medidas de tratamiento, pues es haciendo los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, ¿no? Entonces, seguramente lo van a preguntar. Lo que se requiere es que vaya el niño, que lo desvelen y que procuren tener, si son niños chiquitos, pues con un ayuno como de 4 horas es suficiente, ¿no? A un niño no lo vamos a poner en ayuno toda la noche como un adulto. A un niño no, porque pues le hace daño, se le puede dar hipoglucemia. Entonces, todas esas cuestiones pues son bastante importantes, Lupita. Perdón, y me ibas a decir algo. Claro que sí. Bueno, pues han llegado muchas preguntas alrededor de, no sin antes agradecer mucho la cortesía de Gammagrafía e Inmunoanálisis SC. Muchas gracias, doctor, hasta Cuernavaca, Morelos. Nos piden datos desde Yecapixtla. Con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Creo que Yecapixtla está como a 1 hora de Cuernavaca, así es de que con muchísimo gusto los atienden ahí en Gammagrafía e Inmunoanálisis SC. Como dato cultural, es la tierra de la cecina. Es un tipo de carne muy famoso. Como dato cultural, ya. Imagínense, después de una muy buena gastronomía en Yecapixtla, pues corremos a hacernos los estudios de medicina nuclear, claro, a Gammagrafía e Inmunoanálisis SC. Y pues continuamos, si no se nos acaba el tiempo. Ya llegaron más preguntas. ¿El reflujo en los adultos es normal? Ahorita el doctor nos va a contestar y nos vamos rápidamente con la segunda pregunta. ¿Qué hace el esófago y el estómago? ¿Qué es la faringe, doctor? Justo lo que platicaba usted hace un momentito. Sí, mira, bueno, estas preguntas pues están concatenadas, Lupita, o sea, sirven para tomar un pequeño respiro, dejar que nuestra amable audiencia pues también tenga un pequeño descanso, pero están ligadas, ¿no?
Entonces ya dijimos que, bueno, ya hablamos de la faringe. Hay algo importante que entender cuando nosotros comemos. Para que nosotros podamos aprovechar los alimentos, pues tenemos, y bueno, en los alimentos sabemos que vienen los nutrientes. Los nutrientes pues son proteínas, carbohidratos, azúcares, grasas, las vitaminas, que las vitaminas son importantes, los minerales, como nuestro mineral favorito de este programa, Lupita, que es el cobre, también viene el hierro, todas esas cosas, ¿no? Vienen en los alimentos. Bueno, entonces hay que entender algo muy importante de cómo se utilizan los nutrientes, ¿no? Y uno es el proceso de la digestión. El proceso de la digestión empieza en la boca, mediante un proceso mecánico con la masticación de los alimentos, pero también el proceso de la digestión tiene una fase hormonal, una fase química más bien, una fase enzimática. Ya en otras ocasiones hemos hablado de lo que son las enzimas, ¿no? Que son compuestos proteínicos que sirven para acelerar o favorecer reacciones que modifican la estructura de las moléculas y las estructuras que, se encuentran en el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos nosotros un proceso de un cambio en la estructura de los alimentos que se empieza con el proceso de la masticación, y en la boca también se secreta una enzima que se llama tialina, y aquí es donde empieza la digestión de los carbohidratos, es decir, de las cosas que tienen azúcar, las cosas dulces, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos. Después de que ya se formó, ya que trituramos esto, pasa a través del esófago como un medio de transportar el bolo alimenticio hacia el estómago, y en el estómago suceden algunos otros eventos fisiológicos importantes en el proceso de la digestión. Sigue la cuestión mecánica con la mezcla de todo esto que en la boca trituramos cuando es sólido, o los líquidos que ingerimos, la mezcla en el estómago, la acomodación en el estómago, para que sean susceptibles de la acción de un proceso químico enzimático, que es el empezar a degradar o a partir en compuestos más pequeñitos todas las estructuras que estamos ingiriendo, ¿no? Por ejemplo, las grasas se pueden descomponer, se pueden cortar o se pueden ir segmentando en ácidos grasos y triglicéridos. Esto ocurre más que nada en el intestino, más que en el estómago, ¿no? Pero en el estómago, por ejemplo, las proteínas pueden empezar a degradarse en péptidos, en polipéptidos, para después seguirse degradando en el intestino delgado. Los carbohidratos, pues también pueden llegar a tener un proceso de digestión, un proceso de mezcla. Acuérdense que en el estómago existe el ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico, pues es una sustancia que pues es muy... tiene la capacidad de disolver muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues lo que nosotros ingerimos, ¿no? Y hay algunas, como ya lo mencioné, enzimas que ayudan a iniciar, a preparar el proceso de la digestión, que se da más adelante en el intestino delgado, en el duodeno, parte del yeyuno, ¿no? Finalmente, en el estómago se absorben muy pocas cosas. ¿Y por qué tenemos que descomponer esto en el proceso de la digestión mediante procesos mecánicos y procesos enzimáticos químicos? Pues para que se puedan absorber, porque pues en la pared del estómago uno no va a absorber el muslito de pollo, o sea, en la pared del estómago uno absorbe los polipéptidos, los péptidos, o los aminoácidos de las proteínas. Por ejemplo, en el estómago, pues nosotros no vamos, en el intestino delgado, pues nosotros no vamos a absorber esa mantequilla que le untamos al pan, o el pan como tal. O sea, tenemos que degradarlo en sus diferentes componentes, y esa degradación, esa digestión, que es el nombre pues médico, ocurre e inicia en el estómago. Bueno, inicia en la boca, pero ya dijimos que solamente de los carbohidratos, es decir, de los azúcares.
pero continúa el de los carbohidratos en el estómago, inicia el de las proteínas con la pepsina, e inicia también el de las grasas, ¿no? Y el de las grasas es más notorio a nivel de intestino delgado. Entonces, esto hace que el estómago tenga que tener un control bastante bien orquestado con respecto a sus cuestiones hormonales, a sus cuestiones enzimáticas y a sus cuestiones neurológicas. Y muchas de las anomalías de mal funcionamiento en de estas anomalías se manifiestan como una alteración en la movilidad del estómago, que a su vez se manifiesta como una movilidad o un vaciamiento, porque finalmente el objetivo de la movilidad, por un lado, es, como ya dije, acomodar, pero por el otro lado es propulsar el bolo alimenticio, que en el estómago ya se llama quimo, cuando ya está mezclado con ácidos gástricos y con enzimas, es movilizarlo a través del cuerpo del estómago hacia la porción del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces tú puedes tener alteraciones porque haya una movilización lenta por cualquiera de estas cuestiones que te comenté que se puede haber alterado, o que haya una movilización rápida. La causa, bueno, ¿y cuál es el síntoma más común? Pues la dispepsia, el malestar estomacal. Ajá. Esto se provoca, la dispepsia quiere decir pues que tú puedes tener dolor, náusea, plenitud estomacal, que te llenes rápidamente después de comer, y esto puede ser secundario a otras causas más graves, como por ejemplo un tumor, o por ejemplo un cuerpo extraño en el estómago por una mala absorción intestinal, una mala función del estómago, o simplemente por una alteración funcional. La causa más frecuente de esta sintomatología es en México cuando hay pacientes que por tener un problema de diabetes se dañan los sistemas de control del sistema nervioso, que hacen que el estómago se mueva de manera coordinada, y que hacen que, bueno, pues también se manden las señales neuroquímicas para la liberación de diferentes hormonas. Entonces, como te decía, cuando nosotros comemos, pues el estómago se distiende. Ajá. Se puede hacer grande para darle paso a un contenido alimentario. En promedio, en los estómagos, pues caben como 1500 mililitros, ¿no? O sea, kilo y medio de 1500 mililitros, pues, de una fase líquida en un adulto promedio, pero obviamente en un niño pues es menos, y en un bebé pues es menos. Ajá. Y en una persona que está más gordita, o una persona que está más delgada, que tiene el cuerpo más delgado, pues cabe menos, ¿no? Entonces esto es importante saberlo. Entonces, una vez que llegan los alimentos al estómago y se mezclan, pues ahora hay que propulsarlos, hay que moverlos del estómago hacia el duodeno, y aquí es donde entra un poquito lo de lo que hacen el esófago, el estómago, ¿no? Pues es el esófago, ya vimos, bueno, lo primero que tenemos que entender es que el flujo es anterógrado, es decir, va hacia adelante, no es normal que vaya hacia atrás. Más que ir hacia atrás, el mecanismo de regulación que tiene el cuerpo es disminuir la velocidad con que pasa de un segmento del tubo digestivo a otro segmento del tubo digestivo. Esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, todo eso es tubo digestivo. Pues porque tiene forma de tubo, ¿no? Nada más que sucede que el estómago pues está como abombadito, por decirlo así, es como una parte muy engrosada. Entonces, en el estómago hay dos valvulitas. Una se llama el cardias, que es esa válvula que se encuentra entre el esófago y el estómago, y son válvulas unidireccionales, es decir, que en condiciones normales solo permiten el movimiento hacia adelante. Y la otra, que se llama el píloro, que está entre el estómago y el duodeno. El cardias tiene, sí, fibras musculares que le permiten contraerse, estar cerrado y abrirse cuando viene la onda de movimiento por el paso del estómago, por el paso del alimento a través del esófago. Se llaman ondas peristálticas, que es el movimiento de los músculos del tubo digestivo, hacen que el cardias se abra, permita el paso del alimento que viene del esófago al estómago, y después se cierra.
Y bueno, eso es una parte, se llama esfínter. Seguramente todo el mundo ha escuchado esa palabra de esfínter, es una palabra muy rara, ¿no? Pues esfínter es como una válvula, para que me entiendan, hecha de músculo que se puede apretar o se puede relajar. Eso es un esfínter. Entonces, sucede que el esfínter del cardias también tiene una contribución importante de los músculos del diafragma, que son unos músculos que están por fuera del estómago, que separan la cavidad del tórax de la cavidad del abdomen. Entonces, un adulto puede tener reflujo cuando hay una disfunción del esfínter del cardias, o cuando hay algo que se llama una hernia hiatal, es decir, que parte del estómago se mete, como que se mete de una manera anormal, se hernia pues a través de el orificio que hay en el diafragma que comunica al tórax con el estómago. Y estos pacientes hacen muchos eventos de reflujo porque hay una alteración funcional. Hay grados de hernias hiatales que son más severas y otros que son menos severas. Hay unas que a veces como que son intermitentes, es decir, dependiendo de la posición del paciente o dependiendo de la alimentación, se presentan o desaparecen, se presentan o desaparecen, y otras ya se quedan fijas. Y estos pacientes suelen tener eventos de reflujo. Algo importante del reflujo es que, aparte de que puede ser molesto, en esta localización el reflujo sí puede dar lugar a lesiones precancerosas, se llama el esófago de Barrett, que por ser precancerosas pueden, cuando se pasan desapercibidas, convertirse en tumores malignos de la unión gastroesofágica. Por eso es importante tener el conocimiento del reflujo y qué tanto se presenta, ¿no? Como te decía, con los estudios de reflujo gastroesofágico nosotros podemos evaluar no solamente si existe o no existe, o sea, una parte es decir, a ver, si existe el reflujo, pero otra parte es decir qué tan severo es y qué tan frecuente es. Entonces, pues eso es algo que nosotros podemos hacer con el estudio. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, bueno, ya vimos la parte del cardias, ahora nos vamos a la parte del píloro. El píloro es el otro esfínter que está en la parte distal donde termina el esófago. El estómago tiene tres partes. Tiene el fondo, que es donde se acomodan los alimentos una vez que los ingerimos y en donde empieza a haber todo este proceso de digestión con mezcla de ácidos gástricos y enzimas. Después tiene el cuerpo, que es un estado o es una parte de transición entre el fondo y la parte más distal, que se llama antro. El fondo es más amplio que el cuerpo y es decir, el cuerpo a su vez es más amplio que el antro, porque el antro lo que está haciendo es como que abocar, como si fuera un embudo que dirige todo el contenido del estómago para que pase a través del píloro. Pero no cualquier cosa pasa en condiciones normales a través del píloro. Tiene que haber una degradación del alimento a cierto tamaño, hasta de una consistencia líquida, una consistencia semilíquida o partículas muy pequeñitas, para que pueda pasar a través del esfínter del píloro. Y también en el estómago suceden peristalsis, movimientos peristálticos, movimientos de contracción que mueven hacia adelante el contenido alimentario. A veces el estómago tiene el problema de que estos movimientos son descoordinados, o tiene el problema de que no se contrae de manera correcta con la estimulación del contenido gástrico, es decir, que esas contracciones pueden estar descoordinadas y a lo mejor uno empuja para adelante y otro empuja en sentido retrógrado y se anulan, o a lo mejor el estómago es tan plácido, tan plácido que no tiene esta contracción, ¿no?, que permita hacer el acomodamiento de los alimentos, o haya alguna otra alteración que esté alterando, bueno, alguna otra anomalía que esté alterando el movimiento de las paredes del estómago, Lupita. Así es, doctor. Pues muchísimas preguntas alrededor de todo esto están apareciendo en pantalla. En breve se las haremos llegar al doctor para responderlas a través de nuestras redes sociales. Y bueno, muy contentos, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales desde la Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias a Gammagrafía
e Inmunoanálisis SC desde Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias. Y bueno, doctor, vámonos rápidamente a las noticias. Tenemos 5 minutitos. Oh, súper rápido. Híjole, y apenas estaba agarrando vuelo, Lupita, imagínate. Así es, doctor, de lo ameno que la pasamos. Adelante. Estos temas son muy bonitos. Bueno, pues ya les comenté, ¿no? Que la semana pasada tuve la oportunidad de platicar acerca de la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular con el Club Rotario Paseo de la Reforma. Estas son actividades que hacemos de manera, una cuestión de hermandad, de fraternidad, entre clubes rotarios, ¿no? Yo pertenezco al Club Rotario Alameda y me dio mucho gusto que el Club Rotario Paseo de la Reforma me abriera las puertas para hablar de temas de medicina nuclear e imagen molecular. En el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear, pues ya les comenté, tuve la dicha de poder hablar de temas de medicina nuclear e imagen molecular aplicada al cerebro. Ya está próximo el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad importante, neurodegenerativa, que pues merece toda nuestra atención. Y bueno, pues también se viene ya el Congreso Estadounidense de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, al cual pues espero poder ir. Va a ser en Canadá, o sea, es el Congreso Estadounidense, pero va a ser en Canadá. Entonces, bueno, pues espero poder ir por allá de junio. Otra cuestión importante que pasó apenas es el Día Mundial de la Teranóstica. Esto es algo que está agarrando mucho impulso, que está agarrando mucha fuerza, porque realmente es una innovación médica bastante importante del campo de la medicina nuclear y la imagen molecular, que les está dando una esperanza renovada a pacientes en situaciones difíciles con cánceres específicos. Entonces, pues esas fueron las noticias de esta semana, Lupita, y pues a ver qué noticias te traigo la próxima. Seguro habrá muchas y muy buenas como cada semana. Muchísimas gracias por tu cortesía, Gammagrafía Inmunoanálisis SC, hasta Cuernavaca, Morelos, doctor. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades y con qué otras enfermedades se asocian? Sí, pues es lo que te decía, o sea, son síntomas pues bastante comunes, o sea, yo creo que todo mundo los ha tenido. El problema es cuando ellos son frecuentes y cuando no se quitan, y cuando ya tienen una clara asociación con una enfermedad conocida como la diabetes, o cuando persisten, cuando persisten en el tiempo, ¿no? O sea, estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues como te decía, nos permiten evaluar la génesis, la causa de esta sintomatología, que es muy disímbola, ya lo dijimos, ¿no? Dolor, el dolor en el estómago, en la boca del estómago. La sensación de plenitud gástrica, que se puede confundir con colitis, el dolor se puede confundir con una úlcera. Otra manera de decirle a la gastritis es dispepsia, ¿eh? O sea, la dispepsia pues es una manera de decirle a la gastritis, ¿no? Que son síntomas bastante comunes. A veces que hay síntomas que son bastante claros, ¿no? Algo muy importante es la plenitud gástrica después de comer, es decir, que uno coma poquito y se sienta bastante lleno. La sensación de reflujo, hay personas que sienten el reflujo pues bastante molesto, ¿no? A veces puede acompañarse de pirosis, es esa sensación que uno tiene de que le quema por dentro como si le aventaran chile aquí y a veces llega hasta el cuello. Eso es pirosis. O a veces puede no presentarse con pirosis y puede tener ese tipo de molestias, ¿no? También hay problemas cuando hay reflujo del duodeno al estómago, eso tampoco es normal, ¿no? Exacto. Entonces, estos síntomas de malestar que podemos nosotros englobar como malestar estomacal o del estómago, pues es importante si no se quitan con medidas medicamentosas, pues sí sería importante considerar hacerse un estudio de medicina nuclear para evaluar reflujo, para evaluar vaciamiento gástrico, para evaluar reflujo del duodeno hacia el estómago, si está tardándose en vaciar el líquido que ingerimos o si está tardándose en vaciar los sólidos que ingerimos, si las medidas terapéuticas que se están implementando están teniendo resultado. Y como te decía, aquí algo que quiero resaltar mucho, Lupita, es la naturaleza muy funcional de lo que podemos nosotros ver con el estudio de medicina nuclear. Es un estudio es un estudio que no es complicado de hacer. En realidad lo que hacemos pues es dar alimentos radiactivos. Generalmente pues se puede estandarizar un alimento, ¿no? Lo que se suele usar son sándwiches de huevo, pero a veces cuando los queremos hacer de una manera más fisiológica, pues se puede hacer de alguna manera con los mismos alimentos que los pacientes han notado que les causan molestias. Hay pacientes que saben muy bien qué es lo que les causa molestia.
Ajá. Hay pacientes que ya saben que no pueden comer cierto tipo de carnes, que tienen que comer ciertas raciones o ciertas cantidades de sólidos o de líquidos, etcétera, ¿no? Y eso pues en un paciente adulto. Entonces, este tipo de estudios entonces, como les decía, este tipo de estudios se deben de hacer cuando la sintomatología no tiene una explicación después de todos los análisis. Generalmente, de las primeras cosas que se hacen antes de hacer un estudio de medicina nuclear es hacer una evaluación por endoscopía. Es decir, ya antes era más complicado hacer una endoscopía, ahora pues ya es como que bastante más accesible, ¿no? Meter un tubo y ver directamente si hay alguna anomalía en el esófago o en la pared del estómago. Pero muchas veces no haya una anomalía visible. O también, por ejemplo, cuando se evalúa la posibilidad de que las molestias sean causadas por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, pues se da tratamiento y a veces esa dispepsia, esa gastritis se quita. Pero cuando, a pesar de haber hecho todo esto, no se sigue sin tener un resultado, es un momento adecuado de hacer un estudio de medicina nuclear e imagen molecular para visualizar una alteración más bien funcional en el estómago y el tracto digestivo, Lupita. Entonces, como te decía, pues prácticamente lo que hacemos es preparar comida radiactiva para los pacientes, se alimentan, se los damos y ellos tienen que estar pues básicamente pues quietecitos durante el estudio. El estudio a veces, dependiendo del protocolo, lo que queramos ver, puede durar 1 hora continua o a veces se hacen imágenes intercaladas hasta tener vaciamientos o el conocimiento de cuánto queda residual en el estómago después de 4 horas. Entonces esas cosas se pueden hacer. No es que el paciente vaya a estar 4 horas acostado. O sea, el paciente puede estar sentado, puede estar acostado, se van tomando las imágenes y vamos viendo cómo va vaciando el contenido estomacal, ¿no? Y esto pues es bastante importante. A veces, como te decía, solemos soslayar el sufrimiento de las personas o el malestar de las personas y no es como que recomendable pensar que algo que nos está afectando en nuestra salud o en nuestro cuerpo pues sea normal, ¿no? A veces estos problemas del vaciamiento gástrico pueden traer problemas de malnutrición porque los nutrientes no se están ingresando. O, por ejemplo, en los pacientes que tienen un vaciamiento gástrico muy rápido porque a lo mejor tuvieron una cirugía bariátrica, es decir, para bajar de peso y les cortaron un pedacito de estómago, o a lo mejor tienen hipertiroidismo, a lo mejor tienen alguna otra enfermedad. Cuando el estómago se vacía muy rápido, estos pacientes tienen síntomas muy severos de hipoglucemia, es decir, se les baja el azúcar a pesar de que hayan comido, porque hay una disregulación de los sistemas funcionales endocrinos y hormonales. Por eso es importante conocer todas estas situaciones, ¿no? De los vaciamientos gástricos. Y, por ejemplo, los pacientes que son diabéticos, en donde tiene que haber un acoplamiento muy importante entre la cantidad de comida, de alimento que llega a el intestino delgado donde ocurre la absorción, creo que no lo había dicho, nos habíamos quedado en cómo íbamos disolviendo los nutrientes, pero la absorción, ya cuando los nutrientes se han disuelto en partículas manejables que puedan ser transportadas a través de las mucosas o de la pared del intestino. En el intestino, cuando ocurre la absorción, si un paciente que tiene diabetes tipo 1 o que utiliza insulina, tú le inyectas la insulina, pero el estómago está vaciando de manera retardada, o sea, el paciente va a tener insulina en su cuerpo, pero no va a tener algo que absorba porque todavía está en el estómago. Entonces eso puede ser peligroso y eso puede hacer que los niveles de glucemia no estén bien controlados en pacientes que utilizan insulina. Todos los pacientes diabéticos es muy recomendable que se hagan estudios de vaciamiento gástrico para ver que no haya alguna alteración, algún problema, ¿no? Sobre todo si utilizan insulina. Entonces, pues son cuestiones que tenemos que ver y sobre todo si utilizan insulina de acción rápida o de acción intermedia. Entonces, son cuestiones importantes que tenemos que conocer con respecto a el vaciamiento gástrico. Y pues yo creo que los temas de intestino ya delgado y grueso los podemos ver en otra sesión. Claro que sí, doctor.
pues como siempre, grandes oportunidades de intercambiar su conocimiento con los pacientes, con toda la gente que nos escucha. Y otra de las grandes preguntas, nada más voy a decir esta, vamos a etiquetar al doctor en todas las preguntas. Dejar el estómago vacío por tanto tiempo produce jugos gástricos que perjudican. Y bueno, finalmente creo que son de las grandes preguntas. Algunas otras se confunde los síntomas y se puede volver cáncer, justamente también las cirugías bariátricas, el bypass, y que si todo esto lo ve en la medicina nuclear, desde luego que sí. Así es de que, pues amigos, este es nuestro programa, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, en su emisión número 61, ya saben, ya lo conocen, el experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, un martes más aquí en la barra de la medicina educativa. Doctor, nos vamos. ¿Qué nos deja para esta semana? Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a Gamagrafía Inmunoanálisis por su cortesía de permitirnos llegar con estas emisiones a nuestros escuchas. Y pues a tener una buena alimentación, Lupita. De hecho, algo que está muy en boga es comer bien, ¿no? Comer saludable, comer sano. Y pues también que nuestros escuchas se cuiden mucho, que sean muy felices, y pues los esperamos la próxima semana para hablar de un tema también importante de medicina nuclear e imagen molecular. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana y desde luego muchas gracias por tu cortesía, Gamagrafía e Inmunoanálisis SC. Gracias, doctora, hasta Cuernavaca, Morelos. Nos vemos pronto. Gracias y buenas noches. Hasta pronto.